comenzamos la sesión de hoy. Hemos dado un poquito de tiempo por el tema del atasco que había donde el parking, pero si os parece empezamos. Si queréis, los que estáis arriba para firmar, por no retrasar más la sesión, si no os importa, firmáis al final de la sesión. No sé, no, creo que no me oyen. Perdonad, los que estáis arriba para firmar, si no os importa, firmáis al final de la sesión para empezar ya y que no haya así barullillo, ¿vale? Venga, pues así empezamos ya, ¿vale? Bueno, os presento a la sesión de hoy, es alteraciones de la conducta en pacientes con deterioro cognitivo. La presentan Carolina Castillo Berrio, R3 de Psiquiatría, y Juan Francisco Montiel Rey, también R3 de Psiquiatría. Y bueno, os voy a dejar ya. Y antes de comenzar, simplemente una nota con respecto al tema de las firmas. Sabéis que ya no estamos haciendo certificados a la gente que no se apunta por SOFOS, que se apunta a mano. Entonces, que sepáis que no se van a dar los certificados, eso punto uno. Y segundo, vemos mucha gente que viene, se apunta y se va. Punto uno, nos parece una falta de ética. Los que estáis aquí no sois los más, sois justo el ejemplo contrario de los que venís, firmáis y os quedáis. Pero hay mucha gente que viene, firma y se va. Algunos pues los tenemos fichados porque es como ya algo que hacen con asiduidad. Entonces a esa gente que sabemos que aunque se han inscrito por SOFOS no vienen, pues no se les da el certificado a los que sabemos que lo hacen, ¿vale? Y simplemente que sepáis que nos parece una falta de ética, ¿vale? Hablando un poco ya de humanización tal, pues nos parece un poco falta de ética que lo hagáis y a veces un poco absurdo. Pues nada, ya no quito más tiempo y les dejo a ellos con la sesión. Muchas gracias. Buenos días, somos Carolina Castillo Berrio y yo, Juan Montiel. Vamos a hacer una presentación sobre las alteraciones de conducta en pacientes con deterioro cognitivo, porque nos parece un tema que es un tema motivo de consulta frecuente, tanto en la urgencia como en las consultas de psiquiatría. Y creemos que es importante que todos conozcamos un poco del manejo general. Este es el esquema que vamos a seguir. Primero vamos a hablar brevemente de la epidemiología, luego vamos a hablar sobre qué consisten estas alteraciones de consulta, vamos a hablar sobre el manejo y específicamente sobre el manejo farmacológico. Finalmente hablaremos un poco sobre la legislación actual, daremos unas breves conclusiones y vamos a presentar unos casos que nos hemos encontrado en nuestra práctica clínica. La población mundial está cada vez más envejecida y ello implica que pues, el número de personas con patología neurodegenerativa esté en alza. Se estima que para el año 2050 habrá unas 150 millones de personas en el planeta que tengan este tipo de problemas. En España es un problema de primer orden. Se estima que actualmente hay más de 700.000 personas que padecen estas patologías y es una de las principales causas de discapacidad y dependencia en la actualidad. Para utilizar un lenguaje común, la Sociedad Psiquiátrica Mundial ha escogido un término que es el de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. Se dividen en dos grupos, los síntomas conductuales, que como podéis ver, pues consisten en la inquietud, la agitación, el vagabundeo, la desinhibición sexual, la acumulación de cosas, y los síntomas psicológicos, que son sobre todo la ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, las alucinaciones y las alteraciones del pensamiento. Esto nos podría llevar a pensar que todas las alteraciones que presentan estos pacientes se deben a la propia demencia, pero no es así, porque estos pacientes son sensibles al medio, además pueden tener otras patologías que pues, les afecten y por su capacidad de expresión limitada les salgan de estas maneras, ¿no? Que a nosotros nos llama la atención y que son alarmantes. Entonces hay que tener siempre en cuenta que hay que considerar al paciente globalmente. Cuando hablamos de los fármacos en los pacientes con demencia, lo que se ha observado es que el beneficio potencial es muy modesto y potencialmente puede tener consecuencias graves para ellos. En las últimas décadas, tras ver que se estaban polimedicando con mucha frecuencia este grupo de pacientes, se han elaborado una serie de criterios, que son los criterios Stop-Start, con la finalidad de optimizar el uso de fármacos en estos pacientes. Entonces, se ha visto que los grupos de fármacos que utilizamos con ellos pueden ser peligrosos. En concreto, los neurolépticos son los más peligrosos de ellos porque aumentan la mortalidad. Las benzodiazepinas
Al igual que los neurolépticos, los antihistamínicos y también potencialmente los antidepresivos provocan sedación, pueden provocar caídas y además empeoran el rendimiento cognitivo. Es por ello que habrá que limitar su uso en la medida de lo posible. En cuanto a las benzodiazepinas, las que más perjudiciales pueden ser son las de vida media larga, por lo que si se usan será en momentos muy concretos, habrá que elegir las de vida media corta. Hay otro concepto que es muy importante, que es el de la sujeción química, que consiste en utilizar psicofármacos para sedar al paciente, tranquilizarlo, con fines no médicos, sino normalmente pues organizativos, la comodidad de los cuidadores. Y esto es algo que habría que evitar, pues por cuestiones éticas, sobre todo porque son personas que no tienen la capacidad de decidir que tenemos nosotros. Este es el manejo general que debemos tener siempre en la cabeza. Primero de todo hay que considerar si hay alguna patología médica que pueda estar provocando un delirio, un cuadro confusional. Si la detectamos, lo primero que habrá que hacer es tratarla. En segundo lugar, si no encontramos una patología médica, habrá que mirar al entorno, habrá que mirar pues al paciente de otra manera, si hay algo en su entorno que le está molestando. Ahora hablaremos un poquito más de ello, ¿vale? Y en cualquier caso intentar aplicar medidas no farmacológicas, de las que también vamos a hablar. Si a pesar de ello no hemos conseguido parar estos síntomas que resultan alarmantes, sobre todo para los cuidadores, podemos plantear el uso de psicofármacos. Si a pesar de todo esto la situación persiste, pues debemos plantearnos si hay algo que no hemos considerado. Entonces, como ya hemos dicho, lo primero de todo es plantearnos si hay una patología médica. Las más frecuentes pues son infecciones, alteraciones tiroideas, anemias, que haya tenido una cirugía, los pacientes hospitalizados se desorientan. Con mucha frecuencia este tipo de alteraciones son consecuencia del dolor. Como ya hemos dicho, al tener la capacidad de expresión limitada, cuando tiene el dolor, ellos muchas veces no son capaces de contarlo. Entonces, para darnos cuenta de esto, tenemos que fijarnos en su comportamiento, en si hay cambios en sus rutinas. A veces son útiles las escalas visuales del dolor que se pueden aplicar. Como habíamos dicho antes, estos síntomas a veces no hay que entenderlos como síntomas, sino como reacciones normales ante situaciones que vivimos todos, incluidos ellos. Por ejemplo, la muerte de familiares, cambios en el entorno, que se les lleve a una residencia y no estén cómodos, que tenga falta de estímulo social, que haya cosas en el entorno que les moleste, la temperatura. Entonces habrá que tener cuidado con esto. Vale. En cuanto a las medidas farmacológicas, que sobre todo las aplican los cuidadores en las residencias y en las casas, pues hay mucha variedad. Quizás las que más evidencia tenga sea, en cuanto a las medidas sensoriales, la estimulación multisensorial. También se pueden aplicar masajes, aromaterapia, terapia lumínica, que en algunos casos pueden ser útiles. También se pueden aplicar medidas psicosociales. Existe la musicoterapia, la terapia de reminiscencia, de validación, que básicamente lo que consisten es pues en validar al paciente, mejorar la relación con los cuidadores y en la medida que permita su deterioro cognitivo, pues que se sientan realizados de alguna manera y útiles. Ahora vamos a hablar brevemente sobre algunas generalidades sobre el uso de los fármacos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que tenemos que priorizar es el uso de fármacos específicos para la demencia. Tenemos dos grupos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina. Ambos han demostrado que enlentecen el deterioro cognitivo unos meses. No es mucho tiempo, pero al principio su uso sí que puede ser útil. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa están indicados en la enfermedad de Alzheimer y en la enfermedad por cuerpos de Levy en los estadios leves, y la memantina a partir de los estadios moderados graves. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa han demostrado que son más eficaces que el placebo
para los síntomas psicóticos leves y la agresividad, y la memantina para la agresividad. También podremos emplear inhibidores de la recaptación de la serotonina, de los trastornos de ansiedad, de depresión, impulsividad. En concreto, la paroxetina parece que es más eficaz en la demencia frontotemporal cuando hay desinhibición sexual. Al mismo tiempo, habría que intentar evitar este fármaco en la enfermedad de Alzheimer porque tiene un efecto colinérgico potente y puede empeorar el rendimiento cognitivo. Los antidepresivos duales pueden emplearse, pero siempre teniendo en cuenta que si existe un componente de lumación o somatización, también pueden empeorarlo. Y además el efecto noradrenérgico puede empeorar la impulsividad y subir la presión arterial, por lo que habrá que estar atentos a esto. Los neurolépticos, como habíamos dicho, son los que son potencialmente más nocivos. Siempre habrá que plantearlo como el último cartucho que hay que usar. Aumenta la morbimortalidad. Habrá que priorizar el uso de los atípicos, los más nuevos. En cuanto a las benzodiazepinas, hay que evitarlas en la medida de lo posible. Se puede plantear su uso en periodos de tiempo muy concretos y siempre de las de vida media corta, cuando sea necesario conseguir una ansiolisis muy rápida y no dejarlos pautados. Y luego en los síndromes maniformes se pueden utilizar antiepilépticos. Las sociedades psicogeriátricas plantean que es útil hablar de síndromes en los pacientes con demencia para tener las cosas más claras y poder evaluar la eficacia de los tratamientos que estamos poniendo. Entonces vamos a empezar con el síndrome depresivo. Al igual que en otros grupos de pacientes, hay que plantearse si el paciente ha tenido otros episodios depresivos. Si es así, pues la primera opción será utilizar los fármacos que hayan sido eficaces. Entonces, cuando los pacientes tienen episodios depresivos de repetición, entonces nos podremos plantear dejar el antidepresivo pautado durante un tiempo largo. Es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome apático, que tiene una forma de presentación parecida, pero el tratamiento será distinto por algo que hablaremos ahora. Bien, en cuanto al uso de los antidepresivos, siempre hay que tener cuidado con que se puede producir un viraje hacia lo maniforme, entonces hay que estar atentos a esto. Aquí vemos los distintos grupos de antidepresivos. Hay una variedad muy grande, ISRS, los duales. Entonces, lo que tenemos que tener más claro es que generalmente los pacientes ancianos, no solo con demencia, tienen un metabolismo más enlentecido. Entonces, dosis más pequeñas que en otros grupos de pacientes pueden ser eficaces. Podemos elegir los distintos antidepresivos un poco en función a veces de sus efectos secundarios. Por ejemplo, si hay un cuadro de dolor, podemos plantear el uso de duloxetina. Si hay insomnio, pues por ejemplo, mirtazapina o trazodona. Vale. En cuanto al síndrome apático, que hemos dicho que tiene una forma de presentación parecida al síndrome depresivo, solo que no se acompaña de síntomas como la tristeza, las ideas de muerte. En primer lugar, como todo lo que estamos hablando, hay que plantearse si esto puede ser consecuencia de una patología médica. Entonces habrá que hacer un despistaje orgánico. También habrá que considerar si no se trata de un delirio hipoactivo o se trata de que está en el contexto de un síndrome depresivo. Hay que tener muy en cuenta que los ISRS, las benzodiazepinas y los antipsicóticos pueden simular este síndrome. Entonces, en el manejo, lo primero que debemos plantearnos es si es posible reducirlos o incluso retirarlos. Sería lo óptimo. Como hemos dicho, priorizaremos el uso de fármacos específicos de la demencia, como los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y en último lugar, si se marca en un contexto antidepresivo, podremos utilizar antidepresivos activadores, como son los duales o el bupropión. Vale. En cuanto al síndrome ansioso, el grupo de fármacos que podemos usar también es amplio.
deben priorizarse el uso de antidepresivos. Por ejemplo, el citalopram sería una buena opción. Las benzodiazepinas pueden desencadenar cuadros confusionales y además, como hemos dicho, provocar sedación, caídas, empeoramiento del rendimiento cognitivo y deben evitarse. Solamente las utilizaremos cuando hace falta una ansiolisis muy rápida y durante un tiempo breve. También hay que señalar que los antidepresivos duales y los activadores, como puede ser la fluoxetina, el bupropion, pueden empeorar la ansiedad, porque los antidepresivos, sobre todo, son ansiolíticos a dosis pues, más altas, no las de inicio. Entonces, como os he dicho, evitar el uso de benzodiazepinas y los antipsicóticos siempre como última opción, y priorizando también los atípicos. Vale, este es de nuevo el grupo de fármacos que podemos usar. De nuevo podemos ver que las dosis habitualmente son más pequeñas que con los otros grupos de pacientes. Bueno, sí. Bueno, el síndrome psicótico hay que tener en cuenta si el paciente ha padecido previamente algún episodio psicótico, y en este caso solamente se trata en caso de que los síntomas sean perturbadores. También hay que tener en cuenta que si ha habido una psicosis previa, posiblemente estos pacientes van a responder a dosis más bajas de antipsicóticos debido al deterioro. Cuando los síntomas psicóticos son secundarios a un deterioro cognitivo, si es leve, se puede valorar los inhibidores de la acetilcolinesterasa porque puede ser efectiva. Cuando ya es un moderado grave, pues nos decantamos por unos antipsicóticos atípicos y siempre empezando a dosis bajas. Muchas veces estos pacientes continúan con sintomatología psicótica a pesar del tratamiento con el antipsicótico. Entonces podríamos valorar poner un antidepresivo, ya que este causa que el paciente haga un distanciamiento emocional con el delirio. Nuevamente hay que tener cuidado y pensar bien cuándo los vamos a poner por el riesgo porque aumenta la morbimortalidad, ¿no? La demencia con cuerpos de Lewy, estos pacientes tienen una susceptibilidad mayor a los antipsicóticos, entonces en estos pacientes preferimos usar quetiapina a dosis bajas. En cambio, bueno, y en la demencia de la enfermedad de Parkinson tendríamos primero que valorar disminuir o eliminar los antiparkinsonianos en el orden que tenemos ahí marcado, primero los IMAO, luego la mantadina, luego los agonistas dopaminérgicos, luego los inhibidores de la catecolmetiltransferasa y por último la levodopa. Este orden es porque están entre los que tienen mayor riesgo de producir psicosis a los de menos. También está aprobada en la demencia de enfermedad de Parkinson la clozapina. Sin embargo, podríamos también decantarnos por la quetiapina, porque el problema con la clozapina es que hay que estar sacando los niveles para que el paciente no vaya a ser una granulocitosis. Y en el futuro pues está la pimavanserina, que creo que o está por aprobar o la han aprobado en Estados Unidos, que es un agonista inverso de la recaptación de serotonina. Bueno, los antipsicóticos en las demencias, como primera indicación y el que está aceptado es la risperidona, ¿vale? Tenemos las otras selecciones, que sería la quetiapina, que como hemos dicho sirve para la demencia de cuerpos de Lewy y para el delirio en la demencia en la enfermedad de Parkinson. La olanzapina, pues bueno, hay pacientes que pueden presentar un empeoramiento cognitivo, pero aparentemente es más segura que la risperidona en la demencia frontotemporal, que después hablaremos de esta entidad. Hay otras opciones, como tercera elección ya habíamos hablado de la clozapina, y en los casos urgentes es en los que solemos usar aloperidol. Este lo reservamos para los casos de agitación o agresividad. El síndrome impulsivo pues es una falta de previsión, de control, ¿no? Esto no tiene un tratamiento como tal, lo que se intenta hacer son modificaciones del entorno y es importante descartar que el paciente no tenga un síndrome maniforme, porque la etiología es distinta y el tratamiento también es diferente.
se suelen usar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina de perfil sedante, como el citalopram y la trazodona. Tener cuidado con el citalopram porque como aumenta el QT, pues también habría que valorar bien el tipo de pacientes en el que lo vamos a usar. También está visto que el alargamiento del QT suele ser con dosis de 40 miligramos, o sea que no deberíamos de llegar nunca a esa dosis en un anciano. Está la trazodona, que la solemos usar también para ayudar con el sueño en la noche, pero bueno, en estos pacientes la podíamos poner en 1 o 3 tomas. Luego podemos valorar antipsicóticos atípicos si no lo hemos podido controlar con esto, y tenemos los estabilizadores del ánimo. Bueno, cualquiera de ellos, hay que tener en cuenta que el ácido valproico puede darle muchos efectos secundarios como temblor, aumento de peso, y que puede empeorar la función cognitiva. Cuando tenemos un paciente con un deterioro cognitivo avanzado e impulsividad que sea de ligera moderada, podemos valorar los inhibidores de la acetilcolinesterasa más o menos asociados con la memantina. Hay que tener cuidado porque los duales podrían empeorar el cuadro, entonces los duales no están valorados como primera opción. Cuando hay una impulsividad sexual disruptiva, pues lo que había dicho Juan, lo que es la paroxetina y el citalopram son los fármacos que más afectan la libido, entonces podemos valorar darle a estos pacientes. Si con esto no es suficiente, podemos pensar en un antiandrógeno y por último el uso de los antipsicóticos. El síndrome maniforme, pues hay que sospecharlo cuando hay un trastorno bipolar de base, pero no quiere decir que un paciente con un trastorno bipolar presente un episodio maniforme también por una enfermedad médica. De hecho, puede ser muy frecuente, ¿no?, que se desencadene por esto. Hay que hacer un diagnóstico diferencial por el síndrome impulsivo, por lo que hablábamos que el tratamiento es diferente. Lo primero sería retirar o disminuir los antidepresivos porque tienen un riesgo de generar un episodio maniforme. Se usan los fármacos estabilizadores, la carbamazepina o carbamazepina, el ácido valproico con los efectos adversos que habíamos hablado antes. El litio no va a ser la primera opción en estos pacientes, salvo que se haya objetivado en otros episodios que ha funcionado. Y además el litio es neurotóxico y tiene un rango de tratamiento que puede ser tóxico, ¿no?, que hay que hacerle unos controles. Como antipsicóticos, la quetiapina como primera opción. En estos pacientes la monoterapia suele ser insuficiente, normalmente hay que asociar un estabilizador del ánimo con un antipsicótico. La deambulación errática o el vagabundeo, que es una deambulación sin ningún fin, que puede ser causado por muchas cosas, incluso hay una inquietud psicomotriz que puede ser secundario a una acaticia, a un miedo, a una alucinación, a un delirio, al ruido. En el pasado lo que se hacía con estos pacientes era que se contenían, no había una contención química o mecánica. La idea de esto era evitar que se fugaran o que hubiesen caídas, y también por el malestar que le generaban los cuidadores, ¿no?, y por el bien de la institución o donde estuvieran. En la actualidad lo que se habla es de permitir la deambulación y favorecerla porque se ha visto que mejora la salud y que además les previene de problemas de movilidad, siempre y cuando se pueda garantizar cierta seguridad. Se habla de ponerles GPS, de tener un cuidador que les acompañe, de quitar los obstáculos. Bueno, dentro de las alteraciones del sueño, que son muy frecuentes, es importante saber que el anciano ya tiene tiene unos cambios en el sueño. Hay una disminución en la calidad y en la cantidad. Necesitan generalmente más tratamiento para poder conciliar, está más fragmentado, tienen menos sueño profundo y es menos eficiente. Siempre hay que descartar otras causas, que no sea que el paciente tiene deseos de orinar, está con diuréticos en la noche o tiene un problema prostático, una roncopatía, dolor, un síndrome de apnea-hipopnea o un síndrome de piernas inquietas. Hay que ver que este paciente no esté con fármacos estimulantes que puedan ser los causantes de esto. También mirar si el entorno es adecuado para tener una buena higiene del sueño.
¿no? Que la iluminación sea la adecuada, que no haya ruidos. Y luego las causas neuropsiquiátricas que acompañan las alteraciones del sueño, como es la ansiedad, la depresión o el síndrome psicótico. Y otra cosa es que no sea por interés organizativo, que no sea que de pronto en la institución o en casa quieran acostarle a las 9 y que el paciente esté hasta el otro día a las 8 de la mañana todavía dormido, porque ya su fisiología no va a ser así. Bueno, en el manejo de los trastornos del sueño, como en todos los pacientes que tienen problemas, que tienen insomnio, lo primero es la higiene del sueño, ¿no? Intentar modificar algún factor que lo esté afectando. Luego pasaríamos a tratamiento farmacológico. Hay quienes hablan de dar melatonina. Las benzodiazepinas de acción corta, volvemos a decir lo mismo, estos pacientes tienen un potencial de hacer síndrome confusional, no es una buena opción, salvo para los pacientes que tienen un trastorno de la conducta del sueño REM, que en estos hay evidencia que el clonazepam les ayuda. También podemos valorar dar antidepresivos sedantes como la mirtazapina o la trazodona. Y bueno, hay otras cosas de farmacia, también podemos los estabilizadores del ánimo como la pregabalina o la gabapentina, que pueden ayudar para dormir. Los análogos de las benzos no se deben dar, no están recomendados en esta población. Y podemos también valorar, si ha fracasado todo lo anterior, pues dar un antipsicótico que tenga un perfil más sedante como es la quetiapina. El trastorno de la conducta REM, que es muy frecuente en este tipo de pacientes, es una parasomnia, donde hay una pérdida de la tonía muscular. El paciente, si tiene una pesadilla o un sueño, lo vive como si fuera real. Esto hay que hacer el diagnóstico diferencial con un SAOS y un síndrome de piernas inquietas. En el manejo, pues básicamente son modificaciones del entorno, asesorar a la familia, si duerme aún con su pareja, pues dormir en camas separadas, evitar los peligros y, como habíamos dicho, el clonazepam ha mostrado evidencia. Tener cuidado con estos pacientes que tienen trastorno de la conducta REM, porque estos pacientes con deterioro cognitivo que lo padecen, se ha visto que el 50% a los 10 años pasa a tener una enfermedad de Parkinson o una demencia de cuerpos de Lewy, o sea que hay una asociación bastante fuerte. Vamos a hablar de unas entidades, entre ellas el tratamiento en la demencia frontotemporal. Esto es una enfermedad muy heterogénea que no tiene un tratamiento como tal. Entonces se usan diferentes cosas según lo que va apareciendo. Se han visto que la trazodona en estudios abiertos mejoran lo que es la irritabilidad, la agitación y la depresión, y también el trastorno alimentario. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina sirven también para la irritabilidad, la depresión y para la desinhibición. Bueno, está el escitalopram. La sertralina y la fluoxetina ha mostrado que sirve para los síntomas obsesivos, comportamientos repetitivos, estereotipias, ¿no? Entonces los vamos dando un poco acorde a la clínica que presenta el paciente. Los antipsicóticos en estudios abiertos, la olanzapina para la irritabilidad, agitación, luego algunos casos donde la risperidona, aripiprazol, quetiapina, síntomas delirantes, se da para los síntomas delirantes, síntomas compulsivos, y síndrome de Diógenes. Los inyectables en estos pacientes los expertos los desaconsejan. Bueno, respecto a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, hay estudios abiertos donde habla de la ribastigmina, donde aparentemente hay un beneficio en las funciones ejecutivas sin empeorar la sintomatología conductual. El donepezilo y la galantamina no han mostrado ninguna eficacia. De hecho, el donepezilo se ha visto que hay un empeoramiento de la conducta. La memantina no se recomienda, no ha tenido buenos resultados. Los estimulantes no se usan porque hay un riesgo de delirium. Y bueno, y el tratamiento antiandrógeno para un comportamiento sexual aberrante, si fracasan los antidepresivos como la paroxetina y el citalopram. Las alucinaciones y la psicosis asociadas a la enfermedad del Parkinson, bueno, se presentan en estos pacientes se pueden presentar alucinaciones, delirios, ilusiones o sensaciones falsas de presencias. Hay
alucinaciones que son menores y complejas, donde el paciente hace crítica y no hay una repercusión emocional. En este caso no habría que tratarlos, porque el paciente los vive pero no los está sufriendo. Y luego están las estructuradas, donde el paciente no hace crítica, lo vive como si fuera real y puede tener y puede presentar ansiedad secundaria. En este caso sí que valoramos darlo. Lo primero, pues descartar, como en todo, que no sea secundaria otra causa, suspender los fármacos prescindibles. Estos pacientes muchas veces están polimedicados y tienen cosas ahí por si acaso, o se han ido cargando fármacos y adicionando y nadie les ha revisado la receta y le ha quitado lo que ya no necesita. Y luego, pues como lo habíamos visto antes, disminuir los antiparkinsonianos en orden de los que mayor riesgo tienen, empezando por los que mayor riesgo tienen de inducir psicosis. Luego podemos valorar los neurolépticos o los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Los típicos están contraindicados. Los antipsicóticos, la clozapina, que tiene evidencia y está aprobada. Luego la quetiapina, que la usamos más que la clozapina por lo de los niveles. Y vale, y lo de la pimavanserina. Bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tener en el tratamiento? Antes hay que valorar que no sea una reacción adaptativa a su entorno o a su círculo social. Descartar que no sea una causa orgánica y luego valorar terapia no farmacológica donde se pueda. Porque aunque la terapia no farmacológica no tiene efectos secundarios y hay algunas que tienen buena evidencia, también el personal o su familia con la que convive tendría que tener deseos de realizarla. Cuando decidimos iniciar un tratamiento, bueno, lo ideal sería primero valorar los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina. Y siempre valorar el riesgo-beneficio de poner esta medicación, que no sea simplemente por dormir el paciente y que no dé problemas, ¿no? Se inicia siempre dosis bajas, luego se van escalando lentamente y siempre mejor la monoterapia, salvo en el síndrome maniforme, que posiblemente la monoterapia no va a servir. Luego deberíamos de hacer una revisión de estos pacientes, valorar si ha tenido efectos secundarios, y valorar la pertinencia, si hay escaso efecto, retirarlos. La retirada, si hay una intolerancia o poca eficacia, se puede retirar rápidamente. Luego, las benzodiazepinas, en caso de que las tengamos que usar, siempre el menor tiempo y una escalada lenta, salvo en el clonazepam para los trastornos de la conducta del sueño REM, donde se puede dejar un tiempo más. Los antipsicóticos también, disminuir la dosis. Si hay una recaída, pues volvemos a la dosis anterior y vamos desescalando más lentamente. Los antidepresivos, si es un primer episodio, se suele mantener 6 meses, pero si tiene más, 1 año o incluso indefinido. Si el antidepresivo se está usando como hipnótico y no como antidepresivo, pues a los 3 meses se puede valorar ir retirando. Estos pacientes, por su deterioro cognitivo, van respondiendo a dosis inferiores, entonces también no hay necesidad de que pongamos dosis tan altas. En los estabilizadores del ánimo, en el trastorno bipolar, pues probablemente haya que tenerlo de forma indefinida. Y luego en los otros síndromes, valorar al año, si hay una recaída, mantenerlo de forma indefinida. El uso de la medicación fuera de guía, esto ya lo hemos dicho, la risperidona en este momento es la única que tiene indicación para los síntomas psicóticos. Otra vez, la clozapina está aprobada y el resto debería de tener un consentimiento informado. Bueno, ahora rápidamente 3 casos de unos pacientes así muy bonitos. El primero es una mujer de 56 años que tenía con un CI leve, que le hacían seguimiento en las consultas externas de psiquiatría por unos rasgos de personalidad más el trastorno depresivo de larga evolución, un trastorno del ánimo. Esta paciente, antes de ingresar a la planta, había consultado varias veces acompañada de su hija, hablando que estaba, pero bastantes meses atrás, de irritabilidad, agresividad, y se le había como atribuido esta sintomatología a su personalidad. Sin embargo, esto fue aumentando y termina ingresada en la planta, y durante el ingreso pues se ven unos cambios de humor importantes, irritabilidad, agresividad,
luego empieza con momentos de discurso incoherente, verbalizaba ideas delirantes y hacía algún episodio de desorientación. Se le hace una exploración neurológica que es normal, se le hace todo un estudio para descartar patología orgánica, sin ningún dato de interés, un TAC de cerebro donde se veía una disminución, ¿no?, como una ligera atrofia córtico-subcortical difusa atribuida a la edad, pero nada significativo. Entonces, también se le hace un TAC abdominopélvico para descartar que no fuera un paraneoplásico y todo dentro de la normalidad. Se le hace una resonancia cerebral y habla de una atrofia frontotemporal bilateral. Entonces se decide hacerle un PET-TAC con glucosa y lo que describe es un hipometabolismo patológico frontotemporal bilateral más significativo que la atrofia vista en el estudio anatómico. Esta paciente termina con un diagnóstico de una demencia frontotemporal. Durante su ingreso se instaura tratamiento con sertralina y risperidona, que se va ajustando según la evolución, y hay una mejoría de la clínica alucinatoria. Sin embargo, lo que es la clínica conductual mejora parcialmente. Este otro caso es un varón de 77 años, diabético, dislipidémico, fumador, que en el 2020 había sido valorado en el Hospital de Cuenca con un diagnóstico de un probable deterioro cognitivo de etiología vascular. Este paciente viene a vivir a Guadalajara, se valora en octubre del 2022 y el diagnóstico en este momento es un deterioro cognitivo por una demencia degenerativa primaria con un componente vascular asociado. Le inicia el donepezilo. No tenía antecedentes psiquiátricos y lo que cuenta la hija es que hasta cuando viene a la urgencia, es que hasta hace 2 semanas atrás vivía solo. Su hija va a verle, le encuentra en casa llena de basura y en condiciones insalubres, incluso habían mordeduras de ratas en los pies. Ella lo trae porque se escapa de la casa con unas ideas delirantes de perjuicio hacia la hija, diciendo que le estaba envenenando, irritabilidad y agresividad. Bueno, el diagnóstico final de este paciente es una clínica delirante y alteraciones de conducta en el contexto de un deterioro cognitivo en paciente con una demencia mixta. Se le instaura tratamiento con risperidona con mejoría importante de la clínica delirante y conductual. Al alta este paciente se va con el donepezilo que se lo ha puesto el neuro, más risperidona. Y aloperidol si precisaba por agitación o agresividad, ¿no?, que iba para una residencia. Y por último, una mujer de 70 años que era ingeniero técnico con antecedentes de hipertensión, dislipidemia, una insuficiencia aórtica reumática y había iniciado estudio en neurología por un deterioro cognitivo con alteraciones conductuales importantes. Se le había iniciado tratamiento con memantina, quetiapina a dosis de 75 por la mañana, 50-50 y de Prax para dormir, además de ribotril. Esto ya lo traía. Había una historia de mala tolerancia que contaba el marido, que ahora vamos a ver que nosotros no la objetivamos. Esta señora acude a urgencias con su esposo, esta era la segunda vez. Él se quejaba de que los episodios de agresividad iban en aumento con ideas delirantes hacia él, de perjuicio, llegando a agredirle a él y a la familia. Él se quejaba que era incapaz de cuidarle, que se iba de casa, que no paraba. Cuando nosotros le vemos no colabora con la exploración, no hay contacto visual, el discurso es espontáneo pero es incoherente y a veces no se le entendía, hablaba de asesinatos, de gatos, había la ideación delirante, la importante inquietud psicomotriz con hiperactividad no dirigida y un vagabundeo importante. Y aparentemente tenía también alucinaciones visuales. Esta paciente, como la sospecha, como recién estaba como una demencia de cuerpos de Levy, se le aumenta lo que es la quetiapina, hasta 200 miligramos cada 8 horas, pero seguía sin poder controlarse los síntomas psicológicos y conductuales. Entonces se decide agregarle risperidona a pesar de lo que el esposo decía. El esposo lo que se quejaba
era de que la paciente tenía mucha somnolencia que nosotros no la evidenciamos, estaba todo el tiempo en vagabundeo. Sin embargo, como el familiar se negaba a dárselo, pues se lo hemos cambiado porque iba a casa con su esposo. Se suspende y lo que hacemos es aumentar la quetiapina a 300 miligramos cada 8 horas, geriatría limpieza, ribastigmina. Con este tratamiento hay una mejor deambulación con actitud todavía de vagabundeo, pero había disminuido bastante, y hay una remisión de la clínica delirante y presentaba un mejor descanso nocturno. Al alta, pues esta paciente tiene una demencia por probables cuerpos de Levy con sintomatología conductual y delirante. Y ya para acabar, las conclusiones, pues tener en cuenta que las demencias están aumentando porque la población cada vez es mayor, que los síntomas psicológicos y conductuales son un estrés para el paciente y para la familia y quien le cuida, que finalmente esto hace que estos pacientes terminen institucionalizados. En el manejo, lo que ya hemos hablado, siempre descartar una causa orgánica, implementar las medidas no farmacológicas, el tratamiento farmacológico por síndromes, con la idea de intentar focalizar, centrar un poco más el tratamiento, y luego tener en cuenta que hay unas entidades específicas que tienen ciertas características, como la demencia frontotemporal y la demencia en la enfermedad de Parkinson. Siempre tener en cuenta, cuando instauramos tratamiento, valorar el momento necesario para iniciarlo, evaluar estos pacientes y también valorar la retirada, con la finalidad de disminuir los efectos secundarios y la polifarmacia. Tener en cuenta la legislación y la medicación fuera de guía. Ya está. Gracias.